resueltos. Les voy comentando que, bueno, mi nombre es Luis Jáuregui, yo soy el director técnico del laboratorio Tritón, y en este caso también el responsable de comunicación científica, y un poco la cabeza de la coordinación de este ciclo de charlas de sanidad animal 360 grados. Nuestra intención como la empresa es tratar de brindarles educación continua, una formación clínica profesional para todos ustedes. La idea es, de una manera mensual, generar este tipo de conferencias. Ya le iniciamos hace el mes pasado con el hipotiroidismo subclínico, su manejo y su diagnóstico. Y en esta oportunidad agradecemos la participación de la doctora Bernadette Bustos, quien nos va a compartir sus conocimientos sobre enfermedad renal crónica y los enfoques en particular para el tratamiento y manejo del hiperparatiroidismo renal secundario. Eh, Como empresa nos queremos agradecerles a ustedes la gentileza de brindarnos su tiempo, sus momentos de descanso, volcados en esta oportunidad a esta charla, así que para nosotros es un profundo gusto contar con todos ustedes. En lo particular quiero dejar abierta esta posibilidad para comentarles que todas estas charlas, este ciclo de conferencias, van a quedar grabadas en nuestro canal de YouTube, en algunos casos de manera permanente y otros por un periodo acotado de tiempo. Así que el que no tuvo oportunidad de escuchar la charla completa, puede después recurrir a nuestro canal de YouTube, que creo que al final de esta conferencia le vamos a dejar en el link de las charlas nuestro link del canal de YouTube, así que puedan ahí consultar cualquier duda o algo que le quedó en el tintero. Me da gusto ver la cantidad de gente que está conectada, y en este caso comentarles que quien nos acompaña en esta charla es la doctora Bernadette Bustos, Bernie para los que lo conocemos. La doctora Bustos es una gran profesional con una amplia formación técnica y científica. Ella es egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es también especialista en clínica médica de pequeños animales, título emitido por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Ella es miembro de la Asociación Nacional de Clínicos Veterinarios de Pequeños Animales, ANCLIVEPA de Brasil, y está haciendo la especialización en nefrología y urología en la Asociación Nacional de Clínicos Veterinarios de Pequeños Animales, ANCLIVEPA, también de Brasil. Bernie es miembro del Colegio Veterinario, perdón, del Colegio Brasilero de Nefrología y Urología Veterinaria, y ha dado varias charlas y cursos de referencia. Es una apasionada de la nefrología, tiene una curiosidad y unas ansias de aprender y de investigar en este ámbito. Me disfruto mucho con ella todas las charlas que hemos tenido respecto a los avances que ocurren en este campo, desde la introducción de la diálisis peritoneal o diálisis renal, trasplante renal y otros tipos de terapias alternativas que están en estudio, y que me atrae mucho y me enriquece las conversaciones con ellas. Supongo que no quieren ver más mi cara, sino que escucharla, así que en este momento le quiero dar el pase a Bernie y dejarla en muy buenas manos. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Boa noite. Buenas noches, Luis. Gracias, Tritón, por la invitación. Muy agradecida. Bueno, espero disfruten esta charla tanto como yo. Así que, bueno, ahora les voy a compartir los Power. Bueno, hoy vamos a hablar de los principales enfoques de la enfermedad renal crónica, muy relacionado con el hiperparatiroidismo secundario renal. Dentro del temario vamos a abordar bueno, una introducción y sobre todo la importancia de la detección precoz de esta enfermedad, ¿sí? La estadificación, los signos clínicos del hiperparatiroidismo secundario renal, el monitoreo y el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario renal.
Para comenzar, dada la prevalencia que tiene esta enfermedad en la clínica diaria, tiene una prevalencia global, estamos hablando en caninos de 0,5 a 1,5% y en felinos de 1 a 3%, ¿sí? Sobre todo en pacientes geriátricos voy a tener una prevalencia del 10% en caninos y 35% en felinos, ¿sí? No olvidarse también de la enfermedad renal crónica en pacientes juveniles, ¿sí? Que existe. Bueno, es muy importante remarcar algunos conceptos que si bien ya todos sabemos o alguna vez escuchamos, quizás no le prestamos tanta atención, ¿sí? ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Es la alteración renal persistente por más de 3 meses con pérdida definitiva e irreversible tanto de la masa funcional y estructural de uno o ambos riñones, en la cual, independientemente de la causa, llegan a una progresiva destrucción de las nefronas con la consecuente disfunción renal, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a importar de esto? ¿Qué es lo que voy a tener que recordar que va a hacer comprender un poco mejor el diagnóstico, el tratamiento y demás? Es que es una enfermedad persistente e irreversible, o sea, no tiene cura y es progresiva. Probablemente cuando uno hablamos cuando uno diagnostica, probablemente no encontremos la causa, ¿sí? Sobre todo de que cuando hablamos de enfermedad renal, hablamos de las lesiones renales, no estamos hablando ni de la gravedad, ni la distribución, ni el grado de comprometimiento renal, ¿sí? Bueno, para poder entender un poco, vamos a hablar de la fisiopatogenia, ¿sí? Ya definimos lo que es la enfermedad renal crónica. A partir de múltiples causas, sea una glomerulopatía, una toxicidad, uso continuo de aminoglucósidos, una isquemia, bueno, hay una pérdida progresiva de nefronas muy funcionales, ¿sí? Acá a la derecha van a ver un gráfico que va a ir repitiendo un poco de toda esta secuencia que vamos a ver. Entonces, voy a tener una reducción de la perfusión renal, se me va a activar de manera temprana el sistema renina-angiotensina-aldosterona-alzara, aún antes de los cambios estructurales visibles. Voy a tener una vasoconstricción de la arteriola eferente con una hiperfiltración intraglomerular. Estos mecanismos compensatorios inicialmente van a dañar la barrera de filtración y me van a producir la proteinuria, ¿sí? Que voy a ver en el urianálisis. La hipertrofia y la hiperfiltración de nefronas remanentes es un mecanismo adaptativo que a largo plazo va a dañar, va a producir un daño estructural, acelera el daño estructural y va a producirse como efecto una vasoconstricción aferente, de la arteriola aferente, mayor activación del SARA y del sistema simpático. Hay mayor isquemia y progresión de la lesión renal. Las consecuencias son la fibrosis, túbulo intersticial, glomerulosclerosis y la progresión irreversible que perpetúa la pérdida de función renal. Recordemos que una vez alcanzada cierta masa crítica de masa renal comprometida, indefectiblemente progresa, ¿sí? Y probablemente, como ya dijimos antes, no encontremos la causa. Por eso, el diagnóstico precoz de encontrar la causa, poder suspender, por ejemplo, los aminoglucósidos o ver si hay algo para poder revertir. Hay algo muy importante, ¿sí? Que cuando la enfermedad renal crónica, la mayoría de las veces cuando se diagnostica, ya estamos hablando de sintomatología con signos gastrointestinales o más avanzada. Estamos hablando de un porcentaje del riñón bastante alto de nefronas afectadas. Por ejemplo, cuando yo tengo menos del 50% del daño renal de las funciones de las nefronas funcionales, prácticamente no voy a ver sintomatología. Es un paciente que tiene 50% por lo menos de las nefronas afectadas y no voy a ver ninguna sintomatología clínica, ¿sí? Sí voy a comenzar a ver sintomatología cuando yo tengo, pues estamos hablando de un 75% de daño renal. Voy a ver polidipsia, poliuria y azotemia. Obviamente que cuando ya tengo un 85% de daño renal, ya estamos hablando de una reserva funcional renal bastante afectada, ¿sí? Voy a ver los signos gastrointestinales que estamos acostumbrados a ver, la hiperfosfatemia, la apatía y la anorexia, ¿sí? Entonces, y hay una excepción, ¿sí? Que algo que quizás uno pasa inadvertido. Muchas veces, a veces el dueño detecta ciertos
signos tempranos, que están entre el 50 y el 75%, con una pérdida del 60%, por ejemplo, de nefronas, uno de los primeros signos que yo voy a ver es la polidipsia poliuria. El dueño va a venir y me va a contar que tuvo que reponer más veces el agua por día, tuvo que darle más agua en otros tarritos, que ha tomado de lugares distintos, que no tomaba antes, que orina más, que no retiene a la noche porque necesita ir más frecuentemente, en fin. Son todos datos que eso me van a llamar la atención antes que la azotemia, ¿sí? La azotemia es posterior, estamos hablando ya de un 75% afectado. Bueno, entonces, las manifestaciones clínicas tempranas de la enfermedad renal crónica se suelen advertir cuando la mayor parte de la función renal ha declinado. Por eso la importancia del diagnóstico precoz, o sea, llegar antes de haber perdido toda esta masa funcional. Bueno, ¿qué me permite el diagnóstico precoz? Me permite el alcance de los principales objetivos terapéuticos, me permite llegar de mejor manera a la terapéutica, es decir, los dos ejes principales de la terapéutica van a ser la reducción de la velocidad de progresión, aumentar la longevidad de ese paciente. Si yo diagnostico en un estadio inicial 1, 2, es más fácil, voy a poder aumentar la longevidad de ese paciente. Dos, segundo, el mantenimiento y mejora de la calidad de vida del paciente, eso es algo que voy a poder hacer desde el estadio 1, 2 hasta el 3 y 4. Seguramente si mi diagnóstico sea en un estadio 3 y 4 o 4, voy a poder solo mejorar y mantener la calidad de vida del paciente. Nosotros queremos apuntar al aumento de la longevidad, ¿sí? En la enfermedad renal crónica van a estar alteradas por lo menos una de las siguientes condiciones, ¿sí? Es la reducción de la función renal en relación a la reducción de la tasa de filtración, ¿sí? Y voy a observar evidencias de lesiones que pueden ser evidencias por proteinuria, alteraciones histopatológicas, entre otras. Recordar que hay una correlación entre la severidad de la enfermedad renal crónica y la morbilidad y la longevidad, ¿sí? Mientras más avanzada esté la enfermedad renal, menor longevidad. Bueno, por eso les hago una propuesta, es una recomendación genérica, ¿sí? No es ninguna directriz, es para pacientes sin signos clínicos, ¿sí? Y que por supuesto que no fueron diagnosticados la enfermedad renal crónica. Es un check-up que va a estar condicionado por la edad y el tamaño corporal. Por ejemplo, pacientes que son un check-up anual para pacientes que son menores de 8 años de edad, ¿sí? O menores de 5 años para razas gigantes, en el caso de los caninos, o semestralmente, puede ser para pacientes entre 8 y 12 años de edad, o entre 5 y 8 años para perros de razas gigantes. Trimestralmente para pacientes con más de 12 años de edad y 8 años para perros de razas gigantes, ¿sí? Son opciones. ¿Qué voy a ver en este check-up? ¿Qué voy a ver en este check-up? La anamnesis, lo primero, y una de las cosas más importantes, reseña, anamnesis, examen físico general, y dentro del examen físico general voy a pesar al paciente, el score corporal, el índice de masa muscular, la hidratación, la ocultación, todo, pulso, mucosas, linfonódulos, temperatura, se revisa todo el paciente. Un examen físico particular del sistema urinario, ¿sí? Riñones, vejiga, uretra y próstata. Por supuesto que la medición de la presión arterial, ahora ya en breve vamos a hablar un poco de esto, exámenes complementarios como el hemograma, la bioquímica sanguínea, el urianálisis, y esto hago mucho énfasis y lo pongo bien grande, porque es un análisis barato, accesible, no invasivo, y que nos es de mucha utilidad, ¿sí? En la clínica y a los nefrólogos, por supuesto. Estudios serológicos para las enfermedades y de predisponentes, de ser necesario, urocultivo, entre otros. Dentro de los exámenes de imágenes, ecografía, ultrasonografía es un excelente aliado, las radiografías o una biopsia renal, ¿sí? Marqué en más oscuro en las que vamos a hacer más hincapié, ¿sí?
En cuanto a la anamnesis, voy a tener en cuenta los antecedentes, ¿sí? Cambios de ambientes, viajes, cirugías, tuvo una piómetra, leptospirosis, y tuvo Ehrlichia, leishmania, BIF, BILEF, PIF, o sea, toda la información que pueda yo juntar y que pueda haberme de alguna manera producido algún tipo de daño renal. Presencia de morbilidades, endocrinopatías, muchas veces repercuten en el aparato urinario, enfermedades cardiovasculares, oncológicos, sobre todo con los tratamientos, adelgazamiento progresivo, si tuvo, el tutor notó que estaba más pesado cuando lo levantaba y ahora nota que está un poco más liviano. Eh, Depende mucho también la relación entre el paciente y el tutor y su mascota, ¿no? Consunción muscular, la falta de apetito, ese apetito selectivo, comía su alimento y ahora no lo come, come menos, o si le doy otro más nuevo, otro distinto, si lo come pero este no lo quiere. Bueno, todas cosas que nos pueden llamar la atención. Y muy importante, según lo que venimos viendo hasta ahora, es el aumento del consumo del agua y de lugares inusuales. Eso me está hablando un poco de la polidipsia, ¿sí? Relatos de orinas más claras, mayor cantidad, bandeja sanitaria más mojada y pesada, poliuria, todos datos que me pueden ir acercando al diagnóstico. El examen físico general, esto me encantó. El score corporal, es muy importante que en las clínicas donde trabajen puedan consensuar entre todos un protocolo sobre el score corporal. ¿Qué escalas van a usar? Del 1 al 5, del 1 al 9, pero estandarizar un poco. ¿Sí? Donde acá les dejo una escala de felinos, es de WhatsApp, y les dejé el código QR, que si me acercan la cámara pueden acceder a esta diapositiva y se la pueden bajar para tenerla a mano, ¿sí? Entonces van a caracterizar el score corporal del 1 al 9 como esta escala, o del 1 al 5 según la escala que ustedes deseen. Bien. El índice de masa muscular, que es súper importante por un enfermo renal, porque lo que vamos a hablar más adelante, ¿sí? También de nuevo les dejo ahí arriba a la derecha el código QR para que se lo bajen. Vamos a visualizar y palpar la zona de la columna, las escápulas, el cráneo, las alas del ilio en sí. Sobre todo, lo primero que veo muchas veces es la atrofia puede darse en la musculatura epiaxial. Y hay una cuestión que quiero resaltar, que es que puedo llegar a tener muchas veces pacientes que tienen un score corporal de mayor a 5, pero tener atrofia muscular, tener en cuenta este tipo de combinaciones, o una puntuación de score corporal menor a 4 y tener buen desarrollo muscular, ¿está? Entonces, tener en cuenta estas cuestiones. Bueno, después, quisiera saber si me cuentan un poco y quieren ponerlo ahí en el chat, en sus consultas diarias en la clínica, ¿ustedes tienen la posibilidad de medir la presión arterial? En la consulta clínica, no hablo de las especialidades. ¿Miden la presión arterial en los pacientes? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué? Acá les voy a dejar un consenso sobre que hizo el Colegio Veterinario de Medicina Interna, que lo pueden escanear y bajárselo, y va a hablar un poco de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo lo miden? Estamos hablando de que se puede medir por un método directo, un método indirecto. El método directo es más bien más parte de cirugía, que es monitoreo de la presión arterial invasiva, ¿sí? Por cateterización arterial. Es más exacto, por supuesto. El método indirecto tenés que son los Doppler y los oscilométricos, que son los que más conocemos. El consenso habla de ciertas variaciones entre el Doppler y el oscilométrico, y habla sobre todo que es mucho más preciso el Doppler, pero sobre todo paciente de menos de 10 kilos está hablando, y felino. Entonces, lo que va a requerir también, la única diferencia que yo encuentro es, acá en Brasil, por ejemplo, se usa mucho el Doppler, todas las clínicas tienen el Doppler, los especialistas quizás son los que tienen más, pueden llegar a tener un oscilométrico, pero en general se usa el Doppler, que necesita cierta capacitación, ¿sí? Para acostumbrarse y poder escucharlo, ocultar bien, ¿está?
Esa es la, por ahí, cierta, digamos, entre comillas, dificultad que puede llegar a tener. Bueno, y para esto va a ser muy importante que definamos qué es hipertensión, qué es la hipertensión arterial sistémica. Se caracteriza por la elevación patológica y persistente de la presión arterial. Está relacionada comúnmente al aumento de la presión arterial sistólica, pudiendo ocasionar muchas veces en los órganos blancos lesiones, riñón, corazón, ojo y cerebro, ¿sí? En el riñón me va a disminuir la talla de filtración, voy a tener proteinuria, por ejemplo, corazón, depende de la cronicidad, pero puedo encontrar una hipertrofia ventricular izquierda, los ojos, puede llegar a la consulta un paciente que relata al dueño ceguera, que se empezó a chocar con los distintos objetos de la casa, que no ha movido nada del lugar, no había nada nuevo, bueno, o convulsiones y demás en el cerebro. Entonces, por eso es muy importante el diagnóstico, la revisación, la mensuración de la presión arterial, ¿sí? Ahora, cuando medimos la presión arterial en el consultorio vamos a tener tres posibilidades, tres opciones etiológicas. Una, puede pasar que tenga una hipertensión arterial situacional o síndrome de chaleco blanco, que es la famosa hipertensión por estrés, digamos, donde está envolvido el simpático, envuelto el simpático, hay midriasis y taquicardia relacionadas. ¿Sí? Estamos hablando de quizás el 10 o el 15% de los casos. Es probablemente el caso de un felino que estuvo fue citado a la consulta y fue atendido quizás 40 minutos después de la cita, o estuvo en la sala de espera con un montón de perros ladrando. O sea, este tipo de mensuración va a requerir, si me da una presión arterial elevada, de otro control en una situación un poco más calma. Después, ahí está, me veo mejor con eso. Después voy a tener una hipertensión arterial secundaria, o puede ser secundaria a enfermedades sistémicas o a medicamentos, ¿sí? Puede ser desde el uso de glucocorticoides, mineralocorticoides o eritropoyetina. Es muy importante prestar atención a eso, porque es una medicación que se usa mucho en la enfermedad renal crónica. Entonces, un renal crónico que está con eritropoyetina precisa de control de presión arterial, ¿sí? Entre otras cuestiones. Recordar que, bueno, este es en el 80% de los casos, probablemente si tiene hipertensión arterial sistémica, sea secundaria a otras patologías. Sea un paciente, por supuesto, un enfermo renal, un paciente con IRA, con enfermedad renal aguda, también en el caso de los perros, con hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus, feocromocitoma, en el caso del gato, hipertiroidismo, pacientes con feocromocitoma, y entre otras, ¿sí? Son pacientes que precisan, ¿sí?, de mensuración de presión arterial, ¿tá? Desde los renales hasta los que tienen endocrinopatías, todos. Y tenemos un 10% que es idiopática, o sea, es multifactorial. Hay un desorden, se establece por algún desorden en el eje de control de la presión neuroendocrino, de control de la presión arterial, ¿sí? Entonces, pero es el 10% solo. Entonces, tener en cuenta estos porcentajes a la hora de medir la presión arterial, y tener en cuenta que una vez que yo mido la presión arterial, si da alta, no se diagnostica por una sola mensuración, salvo que llegue el paciente con una presión arterial elevada y evidencia de lesión en órganos blancos, que es esto que hablábamos acá, ¿sí? Que puedo verlo también en el caso de los ojos con un fondo de ojo, un ecocardiograma en el caso del corazón, ¿sí? O proteinuria en el caso del riñón. Bueno, exámenes complementarios. Dentro de los exámenes complementarios, nosotros vamos a pedir un hemograma con todo lo que es el hematocrito, la hemoglobina, los glóbulos blancos, todos los índices, el recuento de reticulocitos, las plaquetas y anemia. Si hablamos de diagnóstico precoz, estamos hablando de que no vamos a encontrar un paciente con anemia, y menos normocítica normocrómica regenerativa. Estamos hablando ahí de un paciente que ya ha avanzado en la enfermedad renal crónica. Entonces,
digamos que no sería un parámetro esperable. Si yo tomo una muestra de sangre y cuando leo resultado, leo anemia, tendría que sospechar de alguna enfermedad, como parásitos u otra enfermedad, ¿sí? No enfermedad renal. La bioquímica, por supuesto que voy a pedir mis amados urea, creatinina y SDMA, proteínas totales, albúminas, colesterol, calcio, fósforo, potasio, cloro, idealmente con una muestra del mismo día del urianálisis. Esto es muy importante, cuando toman muestras traten de que sea todo el mismo día, el día que citan para que tomen una muestra de sangre que traiga la orina, que traigan la muestra de orina, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque vamos a recordar algo, que al inicio de la enfermedad renal crónica, ¿se acuerdan? Donde está comprometido entre el 65 y 75, ese intervalo intermedio de las nefronas, se va a observar creatinina o urea en sangre normales, ¿sí? Entonces no voy a encontrar nada de eso en sangre. Lo único que voy a encontrar alterado, más en el perro, la densidad urinaria isostenúrica o levemente hiperestenúrica, ¿sí? Entonces, por eso hago hincapié en el urianálisis. Cuando tengo más del 75%, ahí sí se va a evidenciar, se va a observar una azotemia renal. Voy a tener un aumento de la urea, creatinina y SDMA. Otros hallazgos que puedo encontrar son la hipocalemia, frecuente en los gatos, no en los perros, y la hiperfosfatemia, mi amada hiperfosfatemia, que vamos a hablar luego en la segunda parte, en pacientes azotémicos de la enfermedad renal crónica, o sea, estamos hablando de ya cuando tienen niveles de urea y creatinina elevados, ¿sí? Hipocalemia iónica hipocalcemia iónica e hipercalcemia iónica. Esta es muy poco frecuente, ¿sí? Y ojo, porque están por ahí más relacionados a hiperparatiroidismo primario o alguna neoplasia, ¿tá? Bueno, del examen de orina, es que para mí es súper importante, dos cosas quiero hacer hincapié, que es el método de colecta va a depender de lo que yo quiera observar, ¿sí? Entonces, recordemos que tenemos el método por micción espontánea, compresión manual, cateterización por sonda uretral y cistocentesis. Para un cultivo, lo ideal siempre va a ser la cistocentesis, por ejemplo. Bueno, acá les dejo también el código QR para que se escaneen y se puedan bajar todas las indicaciones de la iris, que habla un poquito y muestra gráficos sobre el urianálisis y la proteinuria y demás. Muy importante que la muestra de orina, cuando una vez que se saca, dura a temperatura ambiente 30 minutos, ¿tá? Es muy importante la refrigeración. Si trabajas con un laboratorio que por ahí no pasa en el día y pasa al día siguiente, traten de hacerlo cerca de, el horario que pasa el laboratorio, ¿tá? Porque se van a alterar algunos parámetros. Bueno, voy a mirar entonces la densidad urinaria particularmente, hablamos de orinas isostenúricas, con estos valores, por ejemplo, o levemente hiperestenúricas, y sobre todo en el perro. Y voy a pedir la mesuración de la razón, que es el UPC, que es la razón proteína creatinina urinaria, que me va a indicar la presencia de proteinuria, ¿sí? En orina. Y además me va a hablar de la magnitud, ¿sí? De la proteinuria. O sea, hasta 0,4 no es proteinúrico en el gato. Mayor a 0,4 va a ser proteinúrico en un paciente felino. Mayor a 0,5 de UPC va a ser proteinúrico para un canino, ¿tá? Bueno, la ultrasonografía, es posible hallar alteraciones, que es un excelente aliado. La ultrasonografía, a veces puedo hallar alteraciones morfológicas renales asociadas a senilidad en pacientes que no presentan azotemia. Tengan en cuenta esto, no esperen buscar solo urea creatinina, busquen otras cosas más. Fíjense que acá estábamos hablando de que hay alteraciones morfológicas en pacientes no azotémicos, y ahora les voy a mostrar dos casos. Por eso, siempre hay que analizar en conjunto, esto es súper importante, análisis de sangre, urianálisis, UPC y PAS, la presión arterial sistólica, ¿tá? Acá les traigo dos casos. En este caso, un paciente felino, que en este caso no tenía azotemia, pero fíjense como ya tiene una alteración
en el riñón. Tiene una pérdida de definición córtico-medular y hay un aumento de la ecogenicidad cortical, ¿sí? En este caso, el lado derecho es un paciente canino con pérdida de diferenciación córtico-medular y debido a un aumento del espesor cortical, de un aumento difuso de conegenicidad medular. En este caso, en el canino se daban los dos riñones, y este caso sí tenía alteración de los valores de urea, creatinina y SDMA. En este caso sí estaban alterados, ¿sí? Pero acá les muestro dos casos en los que se ve cierta alteración en las lesiones, en los riñones, son irreversibles, y que en un caso está acompañado de azotemia y en el otro, perdón, en este caso en el canino sí estaba acompañado de azotemia y en el otro no. ¿Está? Entonces se analizan todos los estudios en conjunto. Bueno, la estadificación. Acá les dejo de vuelta el código QR para que se puedan bajar todas las recomendaciones de la IRIS. Bueno, para que la IRIS propone esta estadificación para fines diagnósticos y como monitoreo. Determinó y estandarizó la estadificación de la enfermedad renal crónica en perros y gatos, en 4 estadios, ¿sí? Recomiendo para eso el uso de la creatinina sérica, la SMA, para mejorar nuestra capacidad de evaluar la función renal excretora de forma indirecta, ¿sí? Y posteriormente tenemos la subestadificación, que según acá abajo la vemos, el UPC, que es proteinuria, y la presión arterial sistólica, ¿sí? Acá están las dos propuestas. Primero lo estadifico, y después voy a la subestadificación, ¿sí? Lo que me va a determinar en qué etapa estoy es la creatinina y el SDMA, ¿sí? No la relación proteína-creatinina urinaria, ni la presión arterial. Bueno, para estadificar, un concepto que tiene que quedar claro es que voy a estadificar un paciente estable. ¿Qué significa estable? Primero, que sea diagnosticado, que ya haya hecho el check-up y tenga determinado que es un enfermo renal crónico, ¿está? Entonces, tiene que ser un paciente hidratado, en ayuno alimentario, estable, alimentándose, bebiendo agua sin vómitos y sin diarrea. En esta condición yo puedo estadificar mi paciente y ver en qué estadio de la enfermedad renal voy a estar. Bueno, vamos a hablar un poco de los protagonistas de esta historia, que son la creatinina. Recordemos que es producida en el músculo, a partir de ATP se produce la creatinina. No es tóxica, es simplemente un biomarcador, ¿sí? Entonces no es tóxica la creatinina. Puede sufrir variaciones no renales por el sexo, la edad, el índice de hidratación, el estado nutricional, el peso corporal, el porte, la raza, la masa muscular. Esto es muy importante en el paciente renal. La urea, producida también obviamente en el hígado a partir de amonio y bicarbonato. Las principales fuentes van a ser las proteínas endógenas y las exógenas de la dieta y el metabolismo bacteriano intestinal. No tiene una toxicidad importante comparada con las demás toxinas existentes en la lesión renal y en la enfermedad renal crónica. Esto es súper importante. La urea aumenta junto con otros metabolitos que son considerados toxinas. ¿Sí? Entonces, es como que es el reflejo, no es el más tóxico. Tenemos otros como la paratormona, que la gastrina, la paratormona, son otros compuestos que, sobre todo la paratormona, vamos a hablar más adelante, ¿tá? Pero también sufre influencia de varios factores, por lo que tampoco va a representar la tasa de filtración glomerular. El SDMA es producto de la degradación de proteínas intracelulares, se elimina principalmente por vía renal, no sufre influencia de masa esquelética, muscular esquelética. Por eso va a ser muy importante en el monitoreo de un paciente renal cuando empiecen con el catabolismo proteico muscular y que por ahí la creatinina no se modifica, y ahí va a ser más importante mensurar el SDMA, porque por ahí uno piensa que está mejorando porque no, o está estable, porque la creatinina aumenta, pero en realidad
no está pudiendo producir mucha creatinina y en realidad lo que por ahí está subiendo es el SDMA, que me está indicando que la enfermedad va progresando. Bueno, y ha demostrado precocidad, que bueno, que esto se revió un poco de la enfermedad renal crónica y también de la IRA. Bueno, recorden, volviendo a la estadificación, algo para remarcar, que tenemos un estadio azotémico, perdón, no azotémico, que es el estadio 1, ¿sí? Es ese paciente que hablábamos, que tiene alteraciones en la orina, pero no tenía síntomas clínicos. Estadio 2, 3 y 4 son estadios azotémicos, es decir, con aumento de urea, creatinina y SDMA. Ahora, entonces, ¿por qué considerar la presencia de enfermedad renal crónica si la creatinina, el SDMA y el SDMA son normales? ¿Por qué? Bueno, porque hay que recordar que esto se debe a la capacidad de las nefronas remanentes de hipertrofiarse para compensar la injuria sufrida por el riñón. ¿Se acuerdan? La fisiopatogenia, aumentando la talla de filtración y manteniendo los marcadores de la función renal, creatinina, SMA y urea, prácticamente inalterados. Por esto es necesario identificar por lo menos dos de los siguientes ítems, ¿tá? Voy a tener una alteración morfológica renal. ¿Se acuerdan ese paciente felimno que había sido una alteración ecográfica, pero que no tenía azotemia? Bueno, ese sería un estadio, por ejemplo, 1. Puede tener evidencia de proteinuria. Un paciente, ojo con el tema de la proteinuria, no es saco una muestra, tomo una muestra, me da un UPC arriba de 0,4 en el felino y digo que es proteinúrico. No, hay que acordarse que hay distintos tipos de proteinuria, ¿tá? Hay que diferenciar qué tipo de proteinuria y tiene que ser sostenida, por lo menos 3 estudios con diferencia de por lo menos 15 días que se mantenga esa proteinuria, ¿tá? No es con un solo estudio que se evalúa y se dice que es proteinúrico. Eso es súper importante, porque proteinuria puede parecerme, por ejemplo, en una infección urinaria, tanto y eso está más influenciado por otros factores, y no es proteinuria renal, tiene que ser proteinuria renal. Bueno, y la hipertensión arterial sistémica, que ya hablamos, por eso la mensuración. Una cuestión, el tensiómetro, el Doppler es mucho, creo que debe salir menos de la mitad de lo que sale el oscilométrico, entonces es para tener en cuenta. Bueno, ahora abordando ya la segunda parte de la charla, habiendo hablado de lo principal, que es la enfermedad renal crónica, el diagnóstico precoz, seguimos en la misma línea, vamos a seguir hablando y haciendo hincapié un poco del diagnóstico precoz, pero para no llegar a estadios avanzados del hiperparatiroidismo secundario renal, ¿sí? Que es algo, parece prohibida esta patología, pero no es muy compleja, es compleja, pero no es tan compleja. Bueno, las manifestaciones laboratoriales y sistémicas causadas por el hiperparatiroidismo secundario renal, representadas por trastornos del fósforo, del calcio, la séricos, ¿no? Vitamina D, el calcidiol y el calcitriol, ¿sí? Y la paratormona en la enfermedad renal crónica se lo denomina actualmente trastornos del metabolismo mineralo-óseo, ¿sí? En la enfermedad renal crónica. Este es un nombre, digamos, un poco más acertado, donde se produce hiperfosfatemia, ¿sí? Secreción excesiva de paratormona y disminución del calcitriol, llevando a las alteraciones, como consecuencia, alteraciones óseas, cardiovasculares, renales, calcificaciones ectópicas, contribuyendo con el aumento de la morbilidad y mortalidad en los pacientes. Bueno, acá vamos a tener en cuenta de nuevo algo. Estamos hablando de pacientes donde se va a dar, en pacientes donde haya enfermedad renal crónica documentada, o sea, yo lo tuve que haber diagnosticado, ¿sí? Tiene que tener una enfermedad renal crónica. Donde voy a encontrar el fósforo elevado, no siempre, pero va a estar elevado, paratormona elevada, sin hipercalcemia. Esto es muy importante porque esto es un diferencial para, no sé si hay un endocrinólogo en la sala, pero ellos van a saber mejor hablar de hiperparatiroidismo primario, ¿sí? Que está acompañado de hipercalcemia.
calcio normal o bajo, y mi amado FGF, perdón, 23 alto, elevado, y el calcitriol. Esto es como ya un estado avanzado. Esto se va a dar de manera gradual. En una primera instancia va a estar aumentado el FGF23, ahora lo vamos a ver un poco en la fisiopatogenia, pero va a estar aumentado primero el FGF23, una hormona fosfatúrica, es decir, que son, junto con la paratormona, las principales hormonas fosfatúricas, ¿sí? Y después el otro parámetro que controla el ingreso del fósforo va a ser la dieta, ¿tá? Son dos parámetros ahí, dieta y paratormona y FGF23 en el control del fósforo, ¿sí? Bueno, y el calcio también va a ir aumentando de manera gradual, normalmente va a empezar normal, va a bajar, es el principal estímulo para la paratormona, la hipocalcemia, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco hablar un poco más levemente en profundidad, pero recordemos que estamos hablando de un paciente renal, donde la masa renal está afectada, hablábamos de que era progresivo, entonces voy a ir perdiendo túbulos, número de túbulos, recordemos que el fósforo se elimina por filtración, entonces si voy a ir teniendo menos túbulos, menos masa renal, ese fósforo se va a empezar a acumular, me va a producir algo que se llama hiperfosfatemia, que es ese aumento de sangre del fósforo, disminuye la fosfaturia, que es la eliminación por orina, ¿sí? A su vez, va a formar complejos con el calcio iónico es el que me va a interesar en sangre, y va a formar, y por la ley de masa se va a unir al calcio. Entonces, recordemos que el calcio, la hipocalcemia es el principal estímulo para la paratormona. Si baja, es uno de los principales indicios para que se empiece a secretar la paratormona. Por otro lado, el otro actor en esta historia va a ser el calcitriol. El calcitriol, no sé si se acuerdan, pero se activaba en el riñón. Tenía dos hidroxilaciones. Una era en el hígado, no sé si se acuerdan, y la otra en los túbulos proximales en el riñón. No importa, por una enzima bastante importante, pero no vamos a nombrar para no hacer lío. Normalmente, cuando en los primeros estadios va a aumentar el FGF23 de manera temprana por la hiperfosfatemia que voy a tener. Va a inactivar esta enzima activadora del calcitriol y me va a inactivar la paratormona. Pero al yo tener baja la vitamina D, va a disminuir la absorción intestinal de calcio. Se recuerden que era el que permitía el ingreso del calcio de la dieta, y se potenciaba en el hueso con la paratormona activando osteoclasto. Entonces, si yo no tengo vitamina D activada, que es la 1,25, el calcitriol, voy a tener menor actividad osteoclástica, y es la que me hacía el feedback negativo en la paratormona. Entonces, no voy a tener, si no tengo calcitriol activado, no voy a tener feedback negativo, no voy a tener actividad osteoclástica, disminuye mi reabsorción en el intestino de calcio, ¿sí? Todo esto me va a generar un aumento de la paratormona, ¿se acuerdan? En presencia de hipocalcemia. Esto es un círculo vicioso, porque estamos hablando de que era progresiva la enfermedad renal. ¿Está? Entonces, recalcando los aumentos de las concentraciones séricas de fósforo, paratormona y FGF23, la reducción de las concentraciones séricas de calcitriol y el calcio sérico están correlacionadas al aumento de morbilidad y mortalidad de estos pacientes, ¿sí? Por eso es muy importante controlarlo. Ya en estadios iniciales de la enfermedad renal crónica, la hiperfosfatemia y la hipocalcemia ya sugieren que está ocurriendo el hiperparatitismo secundario renal, y como consecuencia los disturbios mineralo-óseos de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces estamos hablando de que ya en estadios iniciales está empezando a ocurrir. No piensen en el paciente que todo el mundo debe recordar, el paciente con la osteodistrofia. Ya ahí llegamos tarde, ¿está? Bueno, ahora vamos a hablar de los signos. Vamos a recalcar. Espero que después al final de esta charla no me piensen como dos entidades separadas, sino como todo unas. ¿Está? Cuando piensen en el paciente renal, piensen en el hiperparatiroidismo. Bueno, vamos a hablar de los signos, ¿sí?
los signos clínicos van a estar relacionados con qué, es un paciente renal, entonces probablemente estén relacionados, vamos segundo el estadio, por supuesto, con polidipsia, poliuria, vómitos, deshidratación, depresión, todo lo que está relacionado con la enfermedad renal, ¿está? Y manifestaciones propias de la hipocalcemia. Habíamos hablado que había hipocalcemia, que van a ser tremores, fasciculaciones, letargias, arritmias cardíacas. Y acá vamos a hablar de algo en particular, que es las concentraciones de paratormona. Paratormona no es una toxina urímica, pero sí, si está persistentemente elevada, se atribuyen a la condición de toxemia urémica, en la cual va a favorecer, por ejemplo, la inhibición de la eritropoyesis, el aumento de la fragilidad osmótica y la osteoestrofia renal, la famosa osteoestrofia renal, ¿está? En estadios más avanzados, producto de la hiperplasia de la paratiroides, se observan manifestaciones propias de la hipercalcemia, aparato digestivo, cardiovascular, nervioso, renal y toxicidad renal, celular, ¿sí? Ahora les voy a mostrar dos imágenes. Una es de internet, ahora vamos a hablar un poco de esto, y la otra es un video proporcionado por el médico especialista Jorge García, endocrino, ¿sí? Me olvidaba, las imágenes ecográficas que vimos anteriormente tengo un especial agradecimiento a la doctora también especialista en ecografía, Sofía Quintili, gracias por las imágenes. Bueno, vamos a seguir con, bueno, esta radiografía, vamos a hablar un poco de la osteodistrofia. Ya dijimos que es un estado avanzado del hiperparatiroidismo, ¿sí? Vamos a ver una desmineralización ósea. Se va a dar sobre todo en los perros, no hay tanto relato en los gatos, y sobre todo lo voy a ver en todo lo que es la mandíbula, ¿sí? En el hueso alveolar, por eso voy a notar los dientes móviles, esa mandíbula de goma que se puede fracturar. Se dan pacientes de cualquier edad, ¿sí? En este caso, estamos hablando de una osteodistrofia isostótica, que se da en los enfermos renales, pero podés tener también el caso de, vieron esas enfermedades renales que son pacientes más jóvenes, juveniles, ahí como está el hueso, se está metabólicamente activo, voy a tener esas deformaciones, esos síndrome de cara leonina que tienen, que va a ser, como es metabólicamente activo, va a tener también, obviamente, afectada todo lo que es la mandíbula, pero todo ese reemplazo por tejido conectivo en el maxilar, toda esa región. ¿Tá? Ahora les voy a mostrar un video para que vean cómo se ve. Solo un minuto. Acá. Es un paciente variado que no puede, le cuesta mover la mandíbula, y miren cómo está todo blando, los dientes son móviles, puede predisponerse a fracturas. Esa es la famosa, el paciente con la mandíbula de goma, ¿sí? Con osteodistrofia. Bueno, por supuesto que un paciente en estas condiciones es el peor pronóstico. ¿Cuánto podemos hacer en un paciente que nos llega a la consulta con este nivel de este estadio de la enfermedad renal tan avanzado? Es un factor pronóstico, ¿sí? Está asociado al peor pronóstico. ¿Ya? Entonces, por eso el hincapié de el diagnóstico precoz de todas estas patologías. Es importante tener presente que el hiperparatitismo secundario renal y los disturbios mineroóseos comenzaron mucho antes de las manifestaciones óseas, y la intervención terapéutica debe ocurrir precozmente, ¿está? Porque es el peor pronóstico cuando ya me llega el paciente a la camilla y lo tengo que revisar y está en estas condiciones. Ahí es solo mantener calidad de vida y la longevidad, ¿sí? Bueno, diagnóstico. Sobre el diagnóstico, bueno, la IRIS hace unas recomendaciones sobre los valores de fósforo, ¿tá? Tanto que hablamos, vamos a mensurar todos esos actores que hablamos al principio del hiperparatiroidismo. El fósforo estableció recomendaciones para un paciente renal
en relación a la estadificación. Voy a poner el láser. A la estadificación, ¿sí? Fíjense, estadio 1 no tiene definido ningún valor de fósforo, el estadio 2 es menos de 4,5 miligramos por decilitro, pero estadio 3 en la enfermedad renal, estamos hablando de menos de 5 miligramos por decilitro y menos de 6 para el 4. Fíjense, esto no está establecido por la IRIS, pero los niveles de calcio van aumentando. Fíjense, estadio 2 puede estar normal el calcio, ¿está? Pero ya les digo, hay trabajos que ya hablan de que pese a estos valores, en el estadio 1 ya está aumentado el FGF23, que es uno de los que aumenta precozmente. Acá les voy a dejar 2 papers. Es uno de los que aumenta precozmente antes que la paratormona. Y que me está indicando que está el fósforo alto, porque es el que se activa por la hiperfosfatemia. Voy a medir en sangre y va a aparecer que está normal, pero ya los tejidos ya están, el sistema ya está saturado de fósforo, ya está actuando el PGF23, ¿está? De eso se está hablando ahora. La paratormona va a aumentar más hacia los estadios, final de estadio 2, 3, ¿está? Se eleva más tardíamente, no es precoz en el hiperparativismo secundario renal. El que tiene, para hacer un diagnóstico precoz del hiperparativismo tendríamos que poder mesurar el FGF23. ¿Sí? La paratormona aumenta más tarde, junto con el fósforo. Bueno, acá les dejo, como les decía, arriba tienen el paper que tiene relación, porque a medida que aumenta el FGF23, está muy relacionado con la supervivencia y la evolución de la enfermedad. ¿Sí? Sirve para el monitoreo, el diagnóstico precoz, el monitoreo del hiperparativismo secundario renal, y el rol también, acá les dejo un paper muy bueno, súper recomendable, que es el rol del fósforo en el hiperparativismo secundario renal, que por supuesto está asociado al peor pronóstico, si mientras más alto esté, entonces en relación a la enfermedad renal. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a diagnosticarlo? Bueno, vamos a hacer lo que tenemos un poco a mano en este momento, que va a ser el monitoreo periódico de las concentraciones séricas de calcio y fósforo. Cuando pedimos el check-up para un enfermo renal, pidamos un calcio iónico y el fósforo, para ir monitoreando cómo están. Recuerden, fíjense que empieza a bajar a final del estadio 2 el calcio, o 3, y el fósforo empieza a aumentar con la progresión, no es precoz, ¿tá? Acá solo el FGF23 voy a tener. Y bueno, el método de dosaje sérico validado para paratormona es el radioinmunoensayo, que es específico de SPED. Voy a mensurar la 25 vitamina D por radioinmunoensayo y quimioluminiscencia, y mi querido el FGF23 es un kit de IDEX que permite el dosaje, está en Estados Unidos y está por llegar a Brasil, pero bueno, todavía no es masivo, no es algo masivo. Por ahora es algo más experimental y de algunos lugares, ¿tá? Pero bueno, esperemos llegue en algún momento. Bueno, vamos a hablar un poco del tratamiento. El tratamiento terapéutico, los objetivos terapéuticos del tratamiento de los disturbios mineralo-óseos de la enfermedad renal crónica van a ser 2. Y primero, y más importante, de acuerdo a lo que estuvimos hablando de la progresión de la enfermedad, de la longevidad, del pronóstico y todo, va a ser mantener la fosfatemia dentro de los valores de referencia para cada estadio renal. Y luego normalizar la calcemia. Lo más importante es la hiperfosfatemia, ¿ah? La fosfatemia, dentro de los valores normales, recomendados por la IRIS, ¿no? Para un paciente renal. Recordar, volvemos a lo mismo, que un control ineficiente causará tendencia a la elevación de la concentración sérica de paratormona, FGF23, por lo tanto disminución de la sobrevida del paciente. ¿Sí? Entonces, por favor, no solo medir, la enfermedad no es solo urea creatinina, es también poder mensurar otras cosas. Acontecen otras cosas con el paciente renal, como la hipertensión, proteinuria, que hay que controlar,
El fósforo hay que controlar, y no es solo urea creatinina, que son solo reflejo de la función renal. La primera indicación es la prescripción de dietas adyuvantes restrictas en fósforo, ¿tá? Estamos hablando de dietas que pueden contener menos del 75% del fósforo de las dietas formuladas para manutención de animales sanos. O sea, comparadas con animales sanos, esas dietas van a tener un 75% de menos de fósforo, ¿tá? Segunda indicación va a ser la utilización de quelantes, ¿sí? Que voy a tener distintos: hidróxido de aluminio, a base de calcio, carbonato de calcio, acetato de calcio, clorhidrato de sebelamer. Es un poco caro, ¿sí? Acá en Brasil se utiliza, lo han usado bien en caninos y felinos. Carbonato de lantano, de ese yo no tengo experiencia. Y en última, ¿tá? Y remarco esto, en última instancia tenemos el calcitriol, ¿tá? Una de las cuestiones es que los beneficios se encontraron en caninos, en perros, no están documentados en felinos, hace falta más estudios, ¿tá? Del calcitriol. Y por el otro lado, es que es muy importante entender para qué usaría el calcitriol, que es para modular la síntesis de la paratormona, que está actuando como toxina urémica, ¿se acuerdan? Entonces es modular es estimular ese feedback negativo sobre la paratiroides, para que no se produzca ni se secrete paratormona, ¿tá? Para eso uso el calcitriol, ¿tá? No para aumentar la calcemia. Entonces, focalizar en mantener la fosfatemia entre los valores de referencia, que me va a permitir un mejor pronóstico, ¿tá? Y una mejor sobrevida del paciente. Una cuestión, ¿sí? La prescripción de la dieta me va a funcionar para tratar un paciente que estamos hablando un iris 2 y algunos 3 me van a responder, ¿tá? Con la restricción en la dieta de fósforo. Después ya tendría que utilizar la dieta más un quelante, ¿sí? Es lo ideal. Depende, tener en cuenta que el hidróxido de aluminio podría producirme constipación, hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones. Los que son a base de calcio, tener mucho cuidado, sobre todo que actúan bien con un pH ácido, entonces tener en cuenta eso, no dar antiácidos junto con estos productos, o no dar con el calcitriol, porque va a formar piedras, ¿tá? Va a producir la calcificación de tejidos. No es un paciente el renal que yo le indico el tratamiento y no lo veo más. Requiere monitoreo del calcio y del fósforo, monitoreo seriado cuando implemento un tratamiento. Entonces no es que se termina con la indicación y es mi primera y última consulta. No, necesita un control. Y el clorhidrato de sebelamer no tiene ni aluminio ni calcio, lo que va a tener por ahí, voy a tener que controlar, hacer una hemogasometría, ¿sí? Porque voy a poder producirme por ahí acidosis. Entonces un paciente cada tanto hay que hacerle un hemogaso. Y bueno, el calcitriol ya hablamos. Una cuestión del calcitriol, tener en cuenta que el ideal es para evitar la absorción y producirme esas calcificaciones en los tejidos blandos. Para evitar eso, lo que se suele hacer, además de controlar la calcemia, por supuesto, ¿no? Es, por ejemplo, dividir las dosis, ahora les voy a dejar una tabla de dosis más adelante, pero darlo, por ejemplo, su última comida es a la noche, bueno, 2 horas después le doy un calcitriol. La función del calcitriol no es, acuérdense que favorecía la absorción de calcio, entonces no me interesa que absorba calcio, me interesa que me baje la paratormona, ¿tá? Me module la paratormona. Entonces, voy a darla 2 horas después del alimento, ¿sí? Para evitar esas hipercalcemias. Acá les dejo también la opción del producto del laboratorio, que tiene, seguramente ahora les van a contar un poco más, pero tiene combinación de hidróxido de aluminio con acetato de calcio, ¿sí? Acá les dejo una tabla que si quieren le pueden sacar foto, les puede salir, donde tienen las dosis indicadas tanto para perro como para gato, ¿sí? Pueden... una cuestión, a veces los monitoreos con la dieta traten de dejarla un mes
y monitorean ahí de vuelta el fósforo de nuevo, ¿sí? Y después ahí vuelven a medir si está dentro de los valores salvo, continuamos con la dieta, si no, siguen por los quelantes, ¿sí? Y la elección va, bueno, a depender de la situación ahí, pero prueben un mes también con los quelantes y así van sumando o sacando o ajustando dosis o agregando, ¿está? No es una receta de bolo, como dicen acá, bolo es torta, la torta clásica. Entonces, para cada paciente se arma un tratamiento específico y un monitoreo específico, ¿sí? No todos son iguales ni se trata de la misma manera. Y recuerden que este paciente requiere monitoreo del calcio y del fósforo. Bueno, si desean, pueden realizar algunas preguntas. Acá les muestro a mis tóxicos, como les digo yo, Atila, el papá y Río, y su lugar en el mundo que es la playa. Muchas gracias al laboratorio, muchas gracias a Viviana Ruiz Díaz, que me facilitó algunos gráficos. Es una genia, la amo. Y muchas gracias al doctor Jorge García por prestarme el video y bueno, y responderme siempre todas mis dudas. Porque esto es un trabajo siempre en conjunto, nunca se olviden de eso. Trabajar solo no lleva a buen puerto, siempre es un trabajo en conjunto, siempre nefro, endocrino, clínico, todo. ¿Está bien? Bueno, muy buenas noches a todos. Y bueno, le voy a pasar ahora la posta a los chicos. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Bernie, por la explicación recontra súper didáctica, muy actualizada. Creo que tiraste demasiada información en muy poco tiempo. Hay muchas preguntas que a mí, en lo personal, me han quedado colgadas que voy a aprovechar en otras circunstancias. Pedirte que me las aclares, como el valor pronóstico del FGF23 y ese tipo de cosas. Algunas preguntas que me han dado por el chat que te las quería trasladar. A ver si por ahí podemos ahondar un poquito más o nos puedes Bueno, aclarar. Una de las preguntas que me habían comentado de manera particular es cómo administrar un quelante en un paciente internado o si se le puede dar un quelante a un paciente internado. bueno, buena pregunta. La primera pregunta que respondería con una pregunta un poco, que es si el paciente come o no está comiendo. La prioridad en un paciente internado es que empiece a comer. Muchas veces la administración de un quelante puede interferir con la comida. Ahora bien, lo más indicado muchas veces con un paciente renal es la colocación de una sonda esofágica, ¿sí? Y hago hincapié en la esofágica, no en la nasogástrica. ¿Por qué? Si bien es más invasiva, pero es fácil de hacer. Una vez que uno adquiere la técnica es muy recomendable. Podemos pasar el quelante por ahí y lograr cubrir las calorías que necesita el paciente. ¿Tá? Entonces, sí, está bueno, siempre y cuando tengamos una vía para administrárselo. Ok. Otras consultas que me hicieron fue si sirve el sucralfato como quelante. Bueno, es, es una pregunta buena pregunta porque es algo que se usaba antes, es más, sirve más para todo lo que es úlceras gástricas, ya no se utiliza como que el antes es muy prácticamente nulo, no tiene mucha evidencia científica, ¿sí? Es preferible usar los quelantes que tenemos a disposición, el hidróxido de aluminio, el acetato de calcio, el sevelamer, lo que puedan tener al alcance en sus respectivos países. Hoy te perdí el audio. Hola, Ahí está, ahora sí. ahí va. ¿Se escuchó todo o repito? Repetí, yo escuché la mitad. Bueno, no, decía que se usa más, es más para el tratamiento de úlceras gástricas, ¿sí? Ya no, tiene poder quelante muy bajo, prácticamente nulo, y no tiene poder a nivel gástrico. Necesito que tenga poder a nivel intestinal, por eso se usan los otros, los hidróxidos de aluminio, el carbonato, el acetato de calcio, todo ese tipo de medicaciones, ¿sí?
Así que te Otra, quedado en desuso. a mí me quedó claro. Respecto a, nos pasa mucho, me comenta mucho profesionales de otros países. Dice, los valores de referencia del laboratorio son distintos a los de referencia del iris. ¿Cuál usamos? Porque muchas veces los laboratorios tienen sus propios valores de referencia y no siempre coinciden. Y uno se maneja con el laboratorio y no con iris. Bueno, excelente. Bueno, los valores de referencia del laboratorio, estamos hablando de pacientes que son sanos, ¿sí? Esos valores de referencia son para pacientes sanos. Cuando ya hablamos de pacientes renales, lo ideal son las recomendaciones de la IRIS, que tenemos todos esos valores de referencia establecidos para cada estadio. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de pacientes renales, esos valores de referencia pueden ser altos, los valores del laboratorio para un paciente. Porque eso ya ha pasado, que he visto estudios y uno piensa, bueno, no, está dentro del valor de rango del laboratorio, pero si vos te fijas y lo comparás con el de la iris, es un valor bastante alto. Ok. Una consulta más referida a presión arterial. Con una sola medición de PAS de 180 a 200 milímetros. ¿Con qué lo medico o si ya se medica con una sola medición? Bueno, la excepción para medicar cuando tengo una sola mensuración de PAS mayor a 180, 200 milímetros de mercurio, va a ser si yo veo lesión en órgano albo, es decir, en el órgano blanco. Si yo veo, me relata esto el paciente con ceguera o es un paciente que tiene hipertrofia cardíaca izquierda en el ecocardio, o sea, tiene que, o con convulsiones, tiene que venir con algún síntoma y además lo mensura y tiene hipertensión. Bueno, ahí sí está indicado comenzar con el tratamiento. En caso de caninos, comenzaría con los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora, y el benacepril, por ejemplo. ¿Sí? Eh, Acá otra consulta que nos hicieron es ¿qué tipo de fluidoterapia aplicar y si por vía subcutánea en un felino con 2,5 de creatinina que está Bueno, recibiendo para ITU, infección urinaria? Bueno, lo principal es por qué utilizar fluidoterapia. La fluidoterapia subcutánea va a ser para qué estadios voy a aplicar fluidoterapia. Tiene que estar, la fluidoterapia, la función es hidratar, entonces tiene que estar deshidratado. Hay evidencias del paciente deshidratado, si no, no lo necesita. Entonces, básicamente es eso. Un paciente, iris 1, perdón, iris 2, iris 3 alguno, depende. No necesita normalmente hidratación, pero hay que ver la situación particular, si el porcentaje de deshidratación, tenés que ver todo el tipo de llenado. Hay un montón de parámetros. Hay un nuevo consenso que salió el año pasado, que está muy bueno para leer, que habla de todos los parámetros para tener en cuenta de cuándo hidratar. No es cualquier paciente, no es enfermo renal, estadio 2, ya empiezo con la fluido subcutánea. Y ojo con los volúmenes a administrar, ¿tá? En un felino es hasta 150 mililitros por día, ¿sí? Por aplicación. No hay que pasarse esos valores. No son esos volúmenes gigantes que se administraban antes, no. Está sobrehidratando, si no, no sirve, incomoda al paciente después para moverse. Esos pacientes que pasan con esa panza llena de líquido, no pueden saltar, los gatos, innecesario, es una tortura. Además, se están quemando perdón que hable así, pero se están quemando una carta que van a necesitar más adelante, un estadio 4, 3, 4, que se compense, que por ahí no necesita endovenosa, pero necesita cierto mantenimiento con terapia, fluidoterapia subcutánea, y ahí sí la van a necesitar. Ok, tengo una consulta ya de casi índole personal, pues he tenido que recurrir a esto. Tratamiento con células madre, terapia con células madre en enfermedad renal crónica. No sé si tenés experiencia, no sé si lograste ver alguna evolución o mejoría de parámetros de SMDA o creatinina urea o bueno, digo, si viste alguna Eh, acción o mejora con tratamiento con células madre. lo que se vio, yo no tuve justo, mejor dicho, sí, tuve un paciente hace muchísimos años. Lo que se ve no es que me mejore la creatinina y el SDMA particularmente, lo que se vio es que se mejora la condición general del paciente. Por ahí los síndromes gastrointestinales mejoran, un montón de otros parámetros, pero es algo que está en controversia porque se está investigando que quizás para que sea efectivo tendría que ser
la célula madre aplicada en la arteria renal, y es algo bastante engorroso. El paciente hay que dormirlo, aplicarle eso, con lo que implica dormir un paciente renal, que se puede sedar un paciente renal bajo ciertos requisitos que los anestesiólogos sabrán decir mejor que yo. Creo que acá en la sala hay un par. Pero bueno, eso es lo que se vio, que lo que mejora es digamos, las manifestaciones que tiene, pero no la urea y la creatinina en sí. O sea, lo que se perdió de masa renal no se vio que mejore. Ok. No sé cómo venimos de tiempo, pero te hago una última consulta. Dicen por acá, doctora, ¿suele medir para tu hormona antes de usar calcitriol? Si suelo medir para tu hormona, si, depende mucho de la disponibilidad monetaria del dueño. Pero sí, sí, se puede medir antes de medir calcitriol, sí. Y me debería, de hecho, me sirve para ver si está respondiendo la paratormona. Ok. Bueno, creo que por el momento no tenemos muchas más preguntas, excepto un comentario del doctor Gatti que dice que tenemos el doble de sobrevida con células madre en pacientes tratados. Bueno, Bernie, a mí en lo personal no me queda más que agradecerte tu generosidad. Diste una charla recontra súper clara, con un montón de conceptos. Creo que requeriría una segunda charla en algún otro momento. Por supuesto, dependemos de tu tiempo y de tu generosidad. Desde el laboratorio estamos recontra honrados de que hayas accedido a dar esta charla para nosotros, a acompañarnos en este ciclo. Te invitamos a nuevas charlas más adelante y agradecemos a través tuyo también a tus mentores, a Vivi Ruiz Díaz, a Jorge García, que también siempre están a la mano para asesorarnos y para facilitarnos las cosas con los disertantes. A todos los colegas que nos acompañaron en esta charla, les agradecemos profundamente su tiempo, su predisposición, sus consultas, y los invitamos a que actúen como agentes de difusión de las futuras charlas entre sus colegas de cada país y de cada ciudad. Por mi parte, no me queda más que agradecerlos y esperarlos el próximo mes con un nuevo ciclo de conferencias sobre sanidad animal 360 grados desde el Laboratorio Tritón. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes también por invitarme, muy agradecida. Saludos al doctor Gatti ahí. Muchísimas gracias. Que sigas muy bien. Saludos a Tila y a Río. Gracias. Chao a todos. Buenas noches. Buenas noches.